No podemos analizar la hambruna que se avecina únicamente desde una perspectiva económica, porque estaríamos perdiendo una gran riqueza del panorama. Tenemos que analizar, por ejemplo, que las sanciones económicas en realidad están beneficiando a Rusia y están afectando a Occidente, y sobre todo medir esa reacción de Occidente ante ese fenómeno, esa disyuntiva. Y a partir de esa lectura, nosotros desde nuestra perspectiva local podremos entonces prever en el corto plazo el aumento en el precio en algunos sectores o la disminución en los precios en algún otro sector, y así llegar a una toma de decisiones inteligente y a tiempo. Francia insta a un plan de crisis de seguridad alimentaria para evitar la hambruna avivada por la guerra de Ucrania. El presidente francés Emmanuel Macron pidió un plan internacional urgente de seguridad alimentaria para evitar la hambruna en los países vulnerables, especialmente en África, después de que la guerra rusa en Ucrania provocó una fuerte caída en las exportaciones de cereales. Escasez de aceite de girasol en Alemania. Gracias, Putin, los supermercados empiezan a racionarse. ¿Usa aceite de girasol? Entonces será mejor que almacene lo suficiente para unas pocas semanas. Boris Johnson admite que las familias se enfrentan a la elección entre calentar o comer bajo su gobierno. Perú. Levantan el toque de queda en Lima y Callao 7 horas antes de lo previsto. Presionado por el pueblo peruano, el presidente Pedro Castillo suspendió el toque de queda en Lima y Callao. El Banco Central de Brasil cuadriplica sus reservas de yuanes. Los precios mundiales de los alimentos aumentan en medio de la guerra entre Rusia y Ucrania. Acá tenemos el gráfico. Emergencia en Sri Lanka. El presidente de Sri Lanka declaró una emergencia cuando miles de personas salieron a las calles para protestar por los paralizantes cortes de energía y la escasez de productos básicos causados por el colapso económico del país. Sri Lanka, golpeado por la crisis, aumenta las tasas a medida que se intensifican las protestas. Las dificultades económicas provocadas por la escasez de alimentos, combustible y electricidad provocaron protestas antigubernamentales generalizadas en todo el país. Desde Pakistán hasta Perú, el aumento vertiginoso de los precios de los alimentos y los combustibles está llevando a los países al límite. Respetar y proteger los derechos humanos básicos en Sri Lanka, instan expertos de la ONU. Rusia insta a las naciones BRICS a crear su propio sistema SWIFT y advierte que las sanciones están destruyendo al orden internacional. JP Morgan predice que los precios mundiales de las materias primas pueden aumentar un 40% o más. American Airlines ofrecerá servicio de autobús en lugar de vuelos de conexión debido al aumento de los precios de la gasolina y la escasez de pilotos. Miles protestan en Pakistán tras la destitución del primer ministro Imran Khan en una moción de censura. Aunque los eventos de toda sociedad se rigen en última instancia por el factor económico, es en el ámbito político en el que se manifiestan, y al hacerlo dibujan las posibles tendencias que surgirán a corto, mediano y largo plazo. La mejor forma de analizar es teniendo la cabeza fría, es decir, no tomando partido. Así se mantiene la debida objetividad, que es la clave para aumentar las probabilidades de acierto en los pronósticos.